Listo, colegas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar de aproximación al uso de cannabis en medicina veterinaria. El día de hoy nos acompaña nuestra colega Andrea Guevale. Ella es estudiante de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y es apasionada por la medicina tradicional y alternativa, actualmente cursando un diplomado en acupuntura y se encuentra realizando también un trabajo, una investigación sobre el uso de cannabinoides en medicina veterinaria. Entonces, bueno, pues el día de hoy nos va a compartir este pequeño breviario cultural sobre pues esta nueva alternativa en el ejercicio de la medicina veterinaria en el día a día. Y bueno, pues ya para no robarle más tiempo el día de hoy, le voy a ceder cámara, pantalla y micrófonos a nuestra colega Andrea. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias también por dejarme participar en esto. Yo quiero darles esta plática como una aproximación al uso del cannabis en la medicina veterinaria, porque estamos viendo que está muy de moda, que están saliendo muchos productos, pero realmente cuál es el uso y por qué deberíamos utilizarlo es a lo que yo quiero aproximarlos. Pero no sin antes, me presento. Yo soy Andrea Llevale y mi trabajo de investigación bibliográfica lo estuve realizando con un equipo. Ellas eran, bueno, son Brenda Karina González, Nancy Santiago y Andrea Rodríguez. Y el objetivo de este webinar es que ustedes adquieran el conocimiento sobre los principios del uso de los cannabinoides para diversos padecimientos en pequeñas especies. Voy a centrarme, ¿por qué en pequeñas especies? Porque en más grandes especies aún está muy experimental y en pequeñas especies ya hay mucha más revisión bibliográfica, mucha mayor información certera. Entonces, es lo que yo quiero presentarles. ¿Cómo, por qué y para qué del uso de la cannabis medicinal? Vamos a comenzar con un poco de historia para que veamos que esto no es algo nuevo. El uso de la cannabis ya tiene muchísimo tiempo. Desde el 2700 antes de Cristo, el emperador chino Shen Yun lo utilizó y lo describió en la farmacopea más antigua, y en 1934 se identificaron las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes del CBD, mientras que hasta 1964 se identifica el THC. Pero ¿qué pasa en 1970? Se descalifican los usos medicinales de la marihuana por el Controlled Substances Act, en donde se califica a la cannabis como una droga tipo Schedule One. ¿Qué quiere decir el Schedule One? Que tiene alto potencial de abuso y se le restringe para cualquier uso médico. Y bien, sabemos cuál es la planta de la cannabis, la hemos escuchado, ha sido bastante popular, pero realmente ¿por qué se ha vuelto popular? Porque contiene activos, contiene moléculas que son de gran interés en la ciencia, como por ejemplo los terpenos, que estos van a ser encargados de aroma y sabor. Estos los vamos a poder utilizar como aromaterapia cuando los aislemos. También vamos a poder aislar a los fenólicos. Estos fenólicos son los responsables de la acción antioxidante del cannabis. Y los fitocannabinoides, que son los mejor conocidos como THC y CBD, o delta 9 tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol. Para todos estos principios activos, vamos a llamarle, porque todo en uso farmacológico es un principio activo. Nosotros lo que necesitamos es un efecto séquito. Este efecto séquito se refiere específicamente en medicina cannabinoide como que tiene que existir una sinergia para que esto nos dé lugar a un principio polifarmacéutico. Es decir, que queremos magnificar todos los efectos terapéuticos individuales que pueden tener tanto los terpenos como los fenólicos como los fitocannabinoides. No usarlos aisladamente, sino utilizarlos en conjunto para que así su sinergia sea la que active la terapia. Bueno, ¿qué es el sistema cannabinoide? Empecemos por aquí para saber cómo funciona. El sistema endocannabinoide es un complejo de receptores con ligandos endógenos y enzimas que se van a llevar a cabo gracias a ciertos procesos fisiológicos, pero también se van a interrelacionar con sistemas que comprenden mediadores lipídicos, como por ejemplo el sistema prostaglandinas leucotrienos
y con mediadores inflamatorios como las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas. Entonces, el principio que tenemos aquí y en las partes que siguen es, nos van a afectar en el sistema inflamatorio, pueden afectar la inflamación, pero en cuanto a cicatrización, aún está muy poco estudiado como para que yo les diga algo verídico, algo completamente estudiado sobre cómo actúa más allá de inflamación. Entonces, vamos a dividir a los cannabinoides en tres principales grupos, que son los endocannabinoides, los fitocannabinoides y los sintéticos. Los endocannabinoides son los que se encuentran de forma natural en nuestro cuerpo, que se van a sintetizar de acuerdo a las necesidades del organismo. Estos son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, o también conocido como 2-AG. Y estos dos, algo muy importante que debemos de considerar en medicina veterinaria es que derivan del ácido araquidónico. Los fitocannabinoides son aquellos que derivan de las plantas, como es el ejemplo de la cannabis sativa, también conocida como marihuana, que son el CBD y THC. Y en cuanto a los sintéticos, se han formulado muchísimos, pero los principales tenemos a la serie WIN, la CP, JWH y la HU210. Y bueno, sobre los receptores, ¿por qué vamos siguiendo esta línea? Porque primero tenemos que saber qué son para comprender cómo actúan. Entonces, aquí ya vamos a empezar a conocer cómo actúan y dónde. Por ejemplo, tenemos dos tipos de receptores principales que son el CB1 y el CB2. El CB1 es ubicuo, esto quiere decir que se encuentra en todas partes al mismo tiempo, en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y en las regiones corticales altas, como es el sistema límbico, es decir, el de las emociones. En su distribución central lo podemos encontrar desde en los ganglios basales, como en cerebelo, corteza, núcleo entopedincular, el globus pálidos, el hipocampo, el gris perioaqueductal, médula rostral ventromedial. Esto va a ser muy importante a nivel anestesia. En el asta dorsal espinal también, y en la sustancia negra de par reticulata. En cuanto a su distribución periférica, los receptores CB1 se encuentran en las glándulas adrenales, médula ósea, en el endotelio, corazón, riñones, pulmones, y también en células como linfocitos y neuronas periféricas, así como en los fagocitos y en tejidos como próstata, músculo liso, el esperma, el vaso, los testículos, el timo, las tonsilas y el útero en el caso de las hembras. La responsabilidad que tiene el receptor CB1 es que altere la función motora y refleje analgesia, o que altere la función cognitiva y de memoria, y también va a poder producir una relajación muscular, una estimulación del apetito y la estimulación de la actividad hormonal. En el caso de los receptores de CB2, estos son mucho más sensibles ante el THC que ante el CBD. Estos tienen una distribución localizada específicamente en el sistema inmune y en tejidos periféricos, como son los linfonodos y los leucocitos. Aquí los leucocitos que yo quiero acentuar muchísimo son los linfocitos B, los monocitos natural killers, y los linfocitos T4 y T8. En cuanto a su distribución periférica, los vamos a encontrar en el sistema inmune, sistema reproductivo, cardiovascular, gastrointestinal y también en el sistema respiratorio. Esto va a ser responsable de las actividades inmunosupresoras y de las actividades antiinflamatorias que se van a llevar a cabo una vez que se activen los receptores CB2. Entonces aquí ya estamos entrando en, ok, ya sabemos más o menos por dónde se van a activar, pero ahora vamos al, ok, lo activamos y ¿qué va a pasar entonces? Pues tenemos que cuando se activa, se va a requerir que se acople a proteínas G. Esto va a llevar a una inhibición de la adenilciclasa. Con esto vamos a llegar a bajos niveles de adenosín monofosfato cíclico, y así se van a afectar las acciones de neurotransmisores como son la acetilcolina, norepinefrina, dopamina, 5-hidroxitriptamina, el ácido gamma aminobutírico, el glutamato y el de aspartato. En cuanto específicamente a los receptores CB1, vamos a acentuar, para no perder mucho el hilo de cómo van a ser sus usos y el por qué. Receptores CB1, su especificidad es que también van a interactuar con canales de calcio tipo NL y PQ, y también con canales de potasio tipo A y M. Entonces, sí vamos a tener una acción en cuanto a señalizaciones y, ay Dios mío. Y entonces,
Estas señalizaciones, ¿cómo se van a llevar a cabo? Primero van a actuar a nivel espinal supraespinal, van a llevar a una modulación de las señales del dolor por vías ascendentes y vías descendentes, y también van a actuar en las regiones cerebrales, especialmente en la glis periacueductal y en la médula rostral ventromedial. Así se va a suprimir el procesamiento nociceptivo y va a llevar al paciente a un efecto antinociceptivo, es decir, no va a sentir dolor o no va a sentir el dolor en la proporción en la que fue generada primeramente esta señalización dolorosa. En cuanto a los receptores CB1, otra de sus características específicas es que se va a expresar en interneuronas aferentes y GABA, y se ha estudiado que se producen después de que se estimula la nocicepción glutamatérgica al activarse las fibras C, inhibiendo las señalizaciones GABA. ¿Qué estamos diciendo aquí? Tiene que haber un estímulo para que el receptor quede libre y entonces podamos ocuparlo con los cannabinoides. Y demos así a una nocicepción desadaptativa. Ahora bien, ¿por qué el gran interés en los cannabinoides? Porque se han encontrado tantos usos en la medicina humana y cada día salen más, cada día sale algún estudio más de, hey, también para este padecimiento hubieron resultados. ¿Y qué es a lo que está llevando a la medicina veterinaria? Perfecto, muy bien, si esto está funcionando también en humanos, vamos a probar qué tal está funcionando con animales. Y está funcionando hasta el momento bastante bien, aunque ya sabemos que hay algunas diferencias en cuanto a los nombres de ciertos padecimientos, de ciertas patologías, pero en cuanto a medicina humana, yo aquí les quiero hacer una lista. Miren cuántos padecimientos podemos tratar o podemos manejar con una terapia de cannabinoides. Tenemos desde trastornos gastrointestinales, la enfermedad de Graves, anorexia, diarrea, y anorexia puede ser por diversas causas, puede ser tanto emocional como la anorexia que está causada por una quimioterapia. Diarreas se ha tratado, se ha utilizado como terapia ante la malaria e incluso ante algunas enfermedades virales, como es el caso del VIH. También se está utilizando mucho para el síndrome de intestino irritable y está muy, muy de moda que se utilice para epilepsia. Aquí voy a recalcar algo que creo que es muy importante para la medicina veterinaria, que muchas veces, y de acuerdo con muchísimos estudios bibliográficos, la epilepsia suele ser mal diagnosticada porque se confunde una convulsión aislada con un padecimiento tan grave como puede ser la epilepsia. Entonces tenemos que llegar a un diagnóstico certero para saber y conocer si amerita o no que nosotros utilicemos cannabinoides en forma periódica, porque en eventos aislados va a ser muy raro que el CBD o el THC tengan un efecto real. Ahora, también nos va a ayudar para demencia, es decir, lo podemos utilizar en animales que ya están llegando a una edad geriátrica y que necesitan un apoyo en lo que son estas variaciones mentales, porque sabemos que todo se trata de sustancias y vamos a poder ayudar a un paciente a neutralizar estas sustancias, a neutralizar el cómo se están produciendo y cuándo, para que esta demencia no le parezca tan grave y no sea tan dramática tampoco para los tutores. En el caso de la ansiedad y la depresión también están muy mal diagnosticadas. A veces solamente porque un perro sea muy activo o un gato sea increíblemente activo o reactivo, se puede confundir con que es muy ansioso, y con esto están viniendo muchísimos casos del mal uso de los cannabinoides, del que ahorita vamos también a platicar. Y bueno, entre tantos usos que tiene, uno de los que más podría llamar la atención también es ¿por qué se está utilizando junto con la quimioterapia? ¿Por qué se está utilizando en neoplasias? ¿Y por qué no usarlo aislado? Aquí vamos a volver a lo que estábamos platicando al principio sobre el efecto séquito. Necesitamos muchas sustancias, muchos activos para obtener los efectos deseados. No se trata de que utilicemos solo el CBD puro y aislado, y no se trata solo de utilizar tampoco THC puro aislado, sino que necesitamos una combinación de THC, CBD y muchas veces de algún otro medicamento para contrarrestar y para acomplejar los efectos que queremos lograr. Se está utilizando también muchísimo para el virus de inmunodeficiencia felina y para el virus de leucemia felina. Y
El uso en el que centramos la investigación se lleva porque podemos utilizarlo para reducir ciertos problemas que existen en la medicina, como es el sobreuso y sobredoso de opioides. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando existe un dolor muy pronunciado que nosotros podemos ver en un paciente, o es crónico, o ya son tratamientos paliativos para padecimientos que quizás ya no tienen un tratamiento como tal, sino solo se la queremos hacer mucho más leve a nuestro paciente y también hacerlo más leve para el tutor. Se recetan muchísimos opioides. Pero ¿cuál es el problema con los opioides? Que los opioides generan una dependencia y se tiene que estar elevando la dosis constantemente para que siga surtiendo el efecto y el cuerpo no genere una resistencia que es prácticamente inevitable. Entonces, cuando nosotros quisimos proponer a los cannabinoides como analgésicos, tuvimos que investigar muy bien, pero ¿por qué? Y cómo sería esta función, cómo sería esta sinergia, bajo qué características tienen que cumplir ambos receptores. Pues bien, tenemos que los opioides van a tener muchísimos tipos de receptores, pero entre ellos los principales son mu, delta y kappa. Y los péptidos opioides van a activar a los receptores de beta-endorfina, encefalina y dinomorfina, recordando que estas son sustancias de dolor. Entonces, vamos a activar receptores que están involucrados en la sensación de dolor para que no se sienta el dolor. Es algo muy similar a lo que hacen los cannabinoides, porque tiene un sistema de receptores cannabinoides, ya vimos que son el CB1 y el CB2, depende de dónde nos queramos dirigir, con ligandos endógenos como son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, y que ambos son mensajeros derivados de lípidos. Aquí ya comenzamos a entrar en uno de los usos principales que se les deben de dar a los cannabinoides, que quizás sea muy nuevo, quizá muchos no quieran agregarlo a sus terapias convencionales, pero ¿por qué se propone? Porque ambos, tanto los opioides como los cannabinoides, tienen esta gran característica de que se acoplan a proteínas G. Los receptores opioides mu y el cannabinoide CB1 van a colocalizarse en las mismas neuronas dentro del asta ventral superficial del cordón espinal, que recordemos que es el sitio primario de contacto sináptico para aferentes nociceptivos periféricos. Aquí van a interactuar ambos receptores en la misma célula y van a llevar a cabo una antinocicepción, es decir, una analgesia mucho más efectiva que en el caso del uso de cualquiera de estos aislado o con una mucho mayor efectividad que solo utilizando el opioide y generando aún más problemas a mediano y largo plazo. ¿Por qué es esto? Porque los cannabinoides van a modular la actividad neuronal de la médula rostral ventromedial en forma pero muy similar a la morfina. Vamos a tener una analgesia efectiva cuando combinemos a los cannabinoides con opioides o con antiinflamatorios no esteroides. ¿Y de qué nos sirve esta información? Pues de que ya podemos generar evidencia, hemos revisado muchísima evidencia y hemos llegado a conclusiones muy centradas de que puede ser efectivo para reducir el uso y la sobredosis por opioides. Que recordemos que esto no es un problema solo en medicina humana, sino que es un problema bastante fuerte en la medicina veterinaria. Y bien, ¿cómo funciona? O sea, ¿por qué lo vamos a poder utilizar? ¿Por qué es efectivo? Pero también recordemos que no todo puede ser maravilloso. Debemos de tener ciertas precauciones en el uso de ciertas sustancias, de ciertas moléculas, porque todo es compensatorio. Entonces, que tenemos una gran propiedad del THC es que es altamente lipofílico. ¿Qué quiere decir que sea lipofílico? Que tiene una atracción por las grasas y va a atravesar con mucha facilidad la barrera hematoencefálica. Y una vez que atraviesa esta barrera hematoencefálica, va a interactuar con receptores a través del sistema nervioso. ¿Esto qué nos va a generar? Un efecto rápido, que sea efectivo, que sea duradero, pero cuando usemos altas dosis, debemos de tener en cuenta que una alta dosis suele ser considerada veneno, tóxica o pues algunos términos más, que es cuando llegamos a los efectos de alucinaciones, euforia o disforia. Estos suelen ser también
muy notables en los animales porque llegamos a puntos de midriasis, llegamos a puntos de hiperexcitaciones y que después vienen acompañados incluso de convulsiones o de muertes súbitas. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo no voy a hablarles mucho de cuál es la dosis mágica porque eso no existe. Simplemente tenemos que tener cuidado de que no lleguemos a las dosis máximas, pero tampoco lo manejemos con pura mínima por miedo a que no supimos calcular o lo que sea, entonces no estamos administrando la terapia que realmente necesita el animal. Y existen muchísimas formas de administración, especialmente para el THC. Puede ser oftálmica o nasal, pero estas dos son muy irritantes. O pueden ser orales y rectales. Sí no cambia el efecto, pero va a cambiar el tiempo en que surte efecto el fármaco. Pero ambas han demostrado ser sumamente efectivas, especialmente en tratamientos por convulsiones y por anorexia y náusea por quimioterapia. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado en el momento de las dosificaciones. ¿Y por qué insisto tanto en las dosificaciones y no les voy a dar el número mágico? Porque muchos productos están anunciando que esa es la dosis que se necesita para su producto. Pero ¿qué pasa si no se ha realizado una evaluación exhaustiva del paciente y de su padecimiento y realmente estemos administrando crónicamente dosis demasiado elevadas para lo que necesita el animal, porque quizás al tutor le parecen muy poquitas 2 gotas? Entonces, quizá ponga 5, vamos a desencadenar otro problema. Y entre estos problemas que podemos tener a largo plazo son la reducción en secreción de testosterona, la alteración de la producción, motilidad y viabilidad espermática en el caso de machos, y que existan alteraciones en el ciclo ovulatorio en el caso de hembras. Y recordemos que todo este tipo de alteraciones reproductivas pueden llegar a problemas tan graves como pueden ser las neoplasias, como pueden ser las piometras, como puede ser el favorecer la existencia o la ascendencia de una infección bacteriana, parasitaria y demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la dosis. ¿Cómo se está utilizando a nivel gastrointestinal? Porque esto es también algo muy frecuente y algo en lo que yo quería pues enfocarme, porque hay tanta información y hay tantos productos que uno ya puede ir a Petco y conseguir productos que dicen tener CBD o que pueden efectivamente tener CBD y que sí, nos va a funcionar a nivel tracto gastrointestinal, puede servir muchísimo para la regulación del apetito, y esto es muy importante en el caso de estrés, tanto en perros como en gatos, porque recordemos que no recibir alimento por mucho tiempo en el caso de gatos, que suele estar asociado al dolor y al estrés, nos puede llevar a una lipidosis hepática. Esta lipidosis hepática nos va a llevar a muchos otros problemas, simplemente con situaciones que nosotros pudimos haber evitado. También nos puede ayudar muchísimo los cannabinoides en el caso de la motilidad intestinal, tanto si es estreñimiento, tanto si existe una hipermotilidad intestinal, porque recordemos que son receptores. Vamos a activar receptores que el organismo no esté considerando en homeostasis, entonces vamos a poder corregir efectos tanto apetito como motilidad y también de la nocicepción e inflamación visceral. ¿Esto cuál va a ser su función? Porque es importante conocer este punto específicamente, porque tras una cirugía es muy traumático para el cuerpo del animal, especialmente en gatos sumamente obesos o sumamente delgados. El dolor visceral puede llegar a un punto de que igualmente se desencadenen mucho más problemas por el estrés, por el dolor, porque no quiere comer, no quiere tomar agua, no quiere moverse. Entonces, podemos utilizar cannabinoides para que este dolor disminuya, se altere la nocicepción y así podamos dar este apoyo que necesita el animal. Y también, otro uso que se le puede dar en el tracto gastrointestinal a los cannabinoides es por la inhibición de emesis. ¿Y por qué es importante que se inhiba la emesis? Realmente no se trata tampoco de
me llegó un gato vomitando, así que le voy a recetar CBD o THC, le voy a recetar cannabinoides. No. El estudio, todos los estudios que se han hecho de acuerdo con la emesis en veterinaria están relacionados a la quimioterapia. Estos procesos, pues tan pesados, que hacen sufrir al animal a niveles realmente que podrían parecer exagerados, pero realmente es doloroso, realmente es traumático. Esta emesis que se genera gracias a la quimioterapia, nosotros podemos inhibirla gracias a los cannabinoides. Estos son los 4 puntos principales porque hay muchísimos usos. Como ya vimos la lista anterior, hay muchos usos para los cannabinoides, pero estos son los de mayor interés en medicina veterinaria porque no se trata solo de mejorar al paciente, sino de mejorar también para el tutor. No es fácil tener un animal enfermo, no es fácil tener un animal con dolor, por lo que este es un apoyo ganar-ganar. Y algo que está haciendo de muchísimo interés, mucho, y se está dando un mal uso es porque no se conoce realmente qué es lo que está sucediendo en oncología, para que precisamente, sí, podemos recetar, podemos prescribir un tratamiento con cannabinoides porque nos van a ayudar a un dolor, a que cuando exista un dolor crónico generemos analgesia, que esta sinergia cannabinoide con los opioides nos den la sinergia de analgesia que realmente mejoren el estado del dolor del paciente. Que también gracias a la quimioterapia va a existir emesis, es decir, vómitos, va a existir anorexia. Vamos a poder estimular el apetito sin el riesgo del vómito después de estas terapias tan agresivas. Y lo más importante es el potencial antitumoral. ¿Y cómo actúa su potencia? ¿Cómo actúa ante los tumores los cannabinoides? Primero que nada, va a inhibir la división, proliferación y migración de células cancerígenas. También va a inhibir la angiogénesis, es decir, el que se formen nuevos vasos sanguíneos, y también va a inducir la apoptosis celular. Esto especialmente en mayor grado es una función del THC. No quiere decir que no se logre solamente con el CBD, pero sí necesitamos una concentración importante de THC para lograr esta apoptosis, que suele desencadenar un proceso específicamente de autofagia. ¿Qué quiere decir autofagia? Que va a generar que las células se coman, por decirlo así, a sí mismas, y entonces así estemos inhibiendo las metástasis. También vamos a tener una sinergia con la quimioterapia, es decir, podemos hacer que actúen juntos, porque se ha demostrado en diversos estudios que gracias al uso de cannabinoides junto con la quimioterapia se reduce el conteo de células cancerígenas. Pero ¿por qué? Otra vez voy a volver al punto de no todo es, disculpen, miel sobre hojuelas. También tenemos ciertos riesgos, ciertos peligros, especialmente cuando hablamos de neoplasias. Porque cuando nosotros tenemos una neoplasia en estadio 1, estadio 2, un estadio temprano, mínimamente agresivo, mínimamente metastásico, sí es muy recomendable que nosotros utilicemos los cannabinoides junto o antes de la quimioterapia. ¿Por qué antes? Porque simplemente los cannabinoides nos van a ayudar a evitar la metástasis, a darnos tiempo para ver cómo reacciona esta neoplasia antes de iniciar un tratamiento tan agresivo como es la quimioterapia o como puede ser la cirugía o la radioterapia o demás. Puede servirnos como un colchón de tiempo. Pero cuando ya son neoplasias muy agresivas, que ya han generado metástasis hacia varios órganos y metástasis pues tan agresivos como se han hecho muchísimos estudios, sobre todo en el cáncer de mama, tanto en animales como en humanas. Y una vez que hay metástasis, es prácticamente imposible devolver a un estado de salud al animal. Entonces, ¿de qué nos está sirviendo el uso de cannabinoides? Uno es hacernos un colchón de tiempo, ver qué tan necesaria va a ser la terapia más agresiva, utilizar la terapia menos invasiva primero, que son los cannabinoides, que podemos utilizarlos en diversas formas, muchas fórmulas. Ahorita vamos a hablar un poquito de las presentaciones, pero
tenemos que estar muy conscientes, tanto como médicos y también educar a nuestros clientes, los tutores, de que ya no va a ser, por decirlo así, de gran ayuda cuando exista un estadio avanzado del cáncer. Tenemos que también poner límites, tenemos que conocer los límites, que los cannabinoides no son milagrosos, pueden ayudar en estadios tempranos, en etapas tempranas del cáncer, incluso en etapas tempranas de virus, de inmunodeficiencia, pero no van a ayudar a eliminar por completo los tumores. Simplemente, pues tal vez digo mucho esto, pero vamos a hacerlo leve, tanto para el paciente como para el tutor, como para quizás reconocer una nueva terapia que podamos usar y no hayamos considerado antes. Y bien, ¿cómo vamos a brindar una terapia con cannabinoides? Aquí yo veo, y por eso me interesaba muchísimo hacer este webinar y agradezco de nuevo y millones de veces al doctor por dejarme presentarlo, porque están saliendo desde que existe esta legalización entre sí, que no, de la marihuana aquí en México. No voy a hablar de la legalización porque yo sé que es un tema que vamos a poder tratar una vez que esté publicado, afirmado y reafirmado en el Diario Oficial de la Federación y en COFEPRIS. Pero precisamente ahí es donde justifico mi webinar. ¿Cómo la debemos de hacer? ¿Por qué la debemos de hacer? ¿Cómo la debemos de hacer? Sí, quizás es una aproximación muy corta, muy pequeña, quizás a algunos les haya parecido o les parezca entre avancemos vaga, pero recordemos que este es un tema nuevo. Recordemos que este es un tema que también se tiene que tratar con mucho cuidado porque estamos hablando de un símil a los opioides y de algo que fue no legalizado durante mucho tiempo. Entonces, ¿cuándo sí usar la terapia con cannabinoides? Cuando esté justificado por un médico veterinario y por el diagnóstico que ha dado ese médico veterinario. Claro, pueden ser ustedes los médicos veterinarios que están viendo el webinar, pero quizás hay mucha gente que no se dedica a la medicina veterinaria. Entonces, ¿qué es lo primero para que nosotros consideramos? Ah, sí, le voy a comprar el CBD, le voy a comprar el THC, le voy a comprar tal o tal producto. Primero diagnostiquen que el animal realmente necesite esa terapia, realmente esté justificada la terapia para que no existan problemas que nosotros podamos estar generando a largo plazo por facilitar un síntoma a corto plazo. Entonces, bien, nunca debemos de ofrecer la planta entera. Ahorita vamos a ver el proceso de intoxicación, pero ya sea en su forma fresca o seca, existen muchos artículos de interés, muchos documentales de interés en que podrían ser accidentes, podrían ser un juego para muchos. Vamos a ver qué pasa si al gato le doy un poquito de mi porro. Este tipo de circunstancias traen graves problemas ante el médico veterinario porque no es fácil distinguir una intoxicación por cannabis y tampoco es fácil que el tutor nos lo diga. No es fácil que un tutor te diga, sí, le estaba consumiendo, le di un poco y ¡pum! Sucedió. No es fácil, tenemos que sacar la información muy a la fuerza como médicos veterinarios. Entonces, hay que educar sí, es muy buena como planta, tiene muchísimas propiedades, pero no lo hagan sin un control, no lo hagan sin un diagnóstico y no lo hagan con la planta entera. Tengo la plantita entera en mi casa, así que le voy a hacer un té a mi conejo y se lo voy a ofrecer. No hagan eso porque los reactivos, todos los activos que son de nuestro interés, como son los terpenos, los flavonoides, THC, CBD, no están controlados en esa forma. Ustedes no van a saber qué concentración le están dando y una alta concentración, ya vimos, puede llevar hasta la muerte súbita. El origen de los productos. Esto me interesa mucho por lo que les platicaba hace unos momentos. Podemos ir a muchas tiendas de mascotas, ya incluso a algunas farmacias que quizás no sean las más grandes farmacias, pero ya tienen productos con CBD. Esto está facilitando el... Hola, Francisco. ¿Tienes alguna duda? O tal vez solo levantó la manita. Ok, bueno, voy a seguir. Sobre la presentación, vamos a ver que hay mucho,
pero muchas croquetitas, premios, aceititos, cremitas, miles de productos que ya existen de CBD. Incluso hay páginas que se dedican a la venta de productos de CBD no regulados en Instagram, Facebook, cualquier red social que se les ocurra. Esto no es lo único preocupante, sino esta presentación que nos están ofreciendo es realmente CBD, es realmente THC, es realmente la concentración que necesito, porque quizás muchos estén en este limbo de informaciones sobre, o sea, si va a ser legal o no va a ser legal, pero ¿a qué punto? La cosa es que tiene que ser legal bajo una regulación, porque si no cualquiera jugaría con estos principios activos que son extremadamente delicados, sensibles y en un cierto punto peligrosos. Es muy difícil intoxicar a un animal con aceites o derivados, por ejemplo, con los premios, con las croquetas que ya contienen el CBD. Sí es muy difícil llegar a un punto de intoxicación, pero no por eso significa que es imposible. No reten nunca las probabilidades, no juguemos nunca con cosas que quizás no estamos informados. Ahorita yo los quiero informar un poco, pero realmente el tema de los cannabinoides es muy amplio y da para 50 pláticas, pero ahorita vamos a centrarnos en cuál es la presentación que ustedes van a ofrecer. Eh, Quizás se facilite en los gatos utilizar el CBD diluido en agua, porque pues muchos tutores no tienen este control de poder abrirle la boca al gatito, echarle las gotitas en forma oral, o el gatito no acepta los premios, o pueden existir múltiples razones en las que se justifique una presentación y junto con esto una vía de administración. Para un caso en el que se esté presentando una epilepsia inmediata, es decir, que nosotros estemos observando las convulsiones, no debemos administrar los cannabinoides porque toman cierto tiempo, depende de la concentración que nosotros estemos manejando. En los productos comerciales, al menos los que ya están abiertamente vendidos al público, se están manejando concentraciones desde 5%, 2%, hasta de 1000 miligramos, que yo considero un poco excesivo para el caso de animales, pero existe. Hay muchos padecimientos, hay muchas terapias que nosotros podemos aplicar, pero ¿bajo qué circunstancias? Bien, pues ahí va. En el caso de que nosotros tengamos un solo episodio de alguno de los trastornos de los que estamos hablando, como los vómitos, la diarrea, eh, la anorexia, muchas cosas, podemos estar hablando de que quizás como cannabinoides no sea la terapia más adecuada, porque a los cannabinoides los tenemos que llevar desde la dosis mínima, es decir, desde que quizás los tutores no noten un efecto real, e irlo subiendo entre cada 3 o 5 días, dependiendo del animal y dependiendo del padecimiento, ir subiendo la dosis en forma de escalera, poco a poco, con una evaluación entre cada cambio de dosis. Entonces, tenemos que ver que no haya un daño neurológico, y en el caso de que exista un daño neurológico, tenemos que verificar que sea tratable con los cannabinoides y que no sea algo que proviene, por ejemplo, de un temblor que provenga de una fractura, un temblor que sea por debilidad del músculo. Por eso yo insisto mucho en tenemos que tener un diagnóstico certero que nos justifique por qué tienes que usar el CBD o por qué tienes que usar el THC o por qué los tienes que usar combinados. Y bien, sobre las dosis, esto va a depender muchísimo del producto. Si alguien ya ha comprado productos, espero que se hayan fijado en la cajita o en la etiqueta de cuál es la concentración que contienen. Porque sí, universalmente vamos a encontrar que la dosis aceptada es entre 2 y 8 miligramos por kilogramo, pero no es lo mismo aplicar 2 miligramos por kilogramo a un perrito de 2 kilogramos a aplicarlo a un perro de 50, 60 kilogramos. No van a ser las mismas respuestas y recordemos que toda reacción es individual. Todo organismo va a ser individual, no podemos tratar a ningún animal como, conozco cómo funciona esta terapia. No, porque el cuerpo puede reaccionar diferente en muchísimas circunstancias. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo directo de las vacunas. A algunos les está dando una reacción espantosa, a otros nada. No podemos predecir la reacción que va a tener ni una persona ni un animal.
Entonces, vámonos siempre con dosis mínimas, aunque parezca muy poquito, aunque parezca que no le está haciendo nada, tenemos que hacerlo escalonado. ¿Y por qué les pongo esta dosis de una gota de 5% de aceite CBD por cada 5 kilogramos de peso? Porque si lo lee alguien que no está en el medio médico, que no está en las ciencias de la salud, no va a saber interpretar este valor que viene en las etiquetas. Una gota, ok, de 5%, ok, supongo que la gota tiene 5% por cada 5 kilogramos. Vieja, ¿cuánto pesa Firulais? No tienen valores exactos, no saben interpretar el por qué una sola gota de 5% por cada tanto. Tenemos que explicar como veterinarios y tenemos que también hacerles saber que es algo que va a tomar tiempo. La terapia por CBD no es algo que se va a notar inmediatamente y tampoco con THC. No se van a reducir de tamaño las neoplasias cuando utilicemos los cannabinoides, pero vamos a mejorar la calidad de vida de los animales aproximadamente en el 5º al 10º día. Y vamos a platicar sobre la intoxicación, que es un punto que a mí me interesa mucho porque desde que se puso, desde que estamos en esta cuestión de legalización, de que ya podemos cultivar en casa, de que muchas cosas que vienen vagamente a nuestros oídos, pero realmente no tenemos claro, muchas personas han comenzado a hacerlo, han comenzado a cultivar en su casa porque dicen, una pequeña para mi consumo personal. Puedes causar más daño haciendo una buena obra que yendo a informarte con un tercero. Porque ¿qué es lo que se está viendo mucho recientemente? Y esto es de acuerdo a la revisión bibliográfica en equipo que realizamos y también de acuerdo a la presencia en clínica que se ha tenido por varios integrantes de la investigación y por personas que encuestamos y demás. Pues el accidente clásico de que el gato, es que yo tenía mi plantita en la cocina, se veía bien bonita, estaba creciendo bien linda y el gato se la comió. Pues entonces tenemos que saber también cómo actúa este accidente por una buena intención de que el tutor quizás quería hacer su propio aceite de CBD, así como muchos ya están llevando a cabo sus propias terapias súper tecnológicas y quizás poco informadas, porque tener la planta de cannabis para un tratamiento en animales no es efectivo. Eso sí se los puedo decir. Va a ser efectivo que legalicen la parte del CBD y el THC en presentaciones farmacológicas, pero no va a ser efectivo que ustedes tengan la planta porque solo vamos a llegar a este tipo de accidentes en que tras la ingesta va a ser metabolizada hacia el hígado, el THC va a ser degradado por enzimas del sistema citocromo P450. De aquí van a comenzar a pasar unos entre 60 a 120 minutos mientras se va a poder observar alguno de los signos de intoxicación, porque vamos a llegar al pico de concentración en plasma sanguíneo. Una vez que lleguemos a este pico de concentración en el plasma, vamos a llegar a que el TH circulante se va a unir a las proteínas plasmáticas. Recordemos que tiene una afinidad a unirse con proteínas G y que es altamente lipofílico. Entonces, va a tener una alta afinidad por los tejidos grasos y va a permanecer aproximadamente 4 horas en su pico máximo, es decir, donde nosotros vamos a poder observar los efectos. Y la eliminación, para que se lleve a cabo al 80%, van a pasar aproximadamente 5 días, insisto, dependiendo del organismo, dependiendo de cuánto haya consumido de alimento ese día el perro, gato, hurón, cualquier animal que se les ocurra, porque cualquier animal que tenga médula espinal va a tener los efectos de los cannabinoides. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos a ver todo este desastre de intoxicación? Porque se van a activar los receptores CB1, se van a acoplar a las proteínas G y la unión de estos cannabinoides van a provocar que se inhiba el AMP cíclico y va a estimular quinasas que regulan la apertura de canales iónicos, especialmente el de calcio. Esto nos va a llevar a una disminución de la liberación de neurotransmisores y entonces vamos a ver afectada la coordinación motora
las funciones endocrinas y la percepción del dolor. En el caso de gatos, se ha observado tras la intoxicación por cannabis una hiperestesia, y recordemos que de por sí los gatos tienen receptores de dolor y receptores sensibles que son muy delicados, pueden reaccionar ante simplemente que nosotros tengamos la intención de tocar su pelito para que ellos sientan el movimiento. Entonces vamos a notarlo aún más pronunciado, esta hiperestesia y esta exageración de los movimientos. Después la vamos a poder ver mucho más pronunciada en forma de convulsiones y bueno, ya tenemos un verdadero problema ahí. ¿Cuáles son los signos clínicos? Bueno, recordemos que todo signo clínico va a ser dependiente de la dosis ingerida, la vía de administración, cuál era la cepa, qué cuidado se tenía, si contenía pesticidas o no, si fue hoja o si fue flor, o si fueron ambos, si fue también con tierra. Va a depender de muchísimas cosas y también va a depender del animal en sí. Su sexo, su peso, cuánto comió ese día, está bien nutrido, está en un buen estado inmunológico, está en un buen estado digestivo. Tenemos que considerar muchísimas cosas antes de poder dar un diagnóstico, y esto es lo que yo me refería con, es muy complejo conocer si realmente la intoxicación es por marihuana, porque podemos ver muchísimos signos como son la depresión, la ataxia, la incoordinación, incontinencia urinaria, y hasta este punto puede llevar a escenarios en que los tutores se molesten, no distingan que es un signo de intoxicación, y ha sucedido que recurran a violencia tras este episodio porque no saben qué ocurre con el animal. Entonces, lo veo muy deprimido. Despierta, lo quiero obligar a jugar. O se encuentra como falto de movimiento, no encuentra muy bien cómo coordinar sus movimientos. No sé, o sea, la psique humana es muy compleja y se puede llevar a ciertos diagnósticos propios de los tutores que lleven a un caso de maltrato por no conocer la intoxicación, porque nunca nadie dice la verdad, como diría una serie televisiva, pero también podemos tener signos neurológicos que son muy importantes. En el caso de la midriasis y el nistagmo, midriasis recordemos que es la alteración de cómo se dilata la pupila, y el nistagmo va a ser movimientos rápidos oculares involuntarios. No debemos de confundir en ciertas razas, por ejemplo en la raza siamesa en gatos, que ya puede existir un nistagmo natural. No quiere decir que exista un daño neurológico y por eso la importancia del diagnóstico. Pero sí puede haber una midriasis, puede ser unilateral o bilateral, la hiperestesia que les mencionaba mucho más pronunciada en gatos, temblores musculares, vocalizaciones que son anormales, es decir, los tutores conocen a sus animales, ellos conocen las vocalizaciones y las vocalizaciones no suenan naturales, pueden llegar a sonar forzadas y pueden llegar a sonar también apagadas. O en un sonido mate, es decir, como que el sonido no sale tal cual, pero el animal lo está intentando. También puede haber una hiperexcitabilidad, una hipersalivación, puede haber hipotermia, y esto quizás muchas veces va a ser muy difícil de ver por muchas personas, incluso por muchos médicos, que el animal tenga alteraciones en la temperatura porque se puede confundir con un diagnóstico de conducta, como es muy tranquilo, se acoge muy rápido. No debemos de dar nunca por sentado nada de lo que nos demuestre el animal. También podemos ver vómitos, estupor, las convulsiones y por último, pues la muerte súbita. Y creo que fue muy rápido, pero creo que hay bastantes preguntas. No pude revisar el chat. Discúlpenme de verdad, pero me estaba haciendo muchas bolas y no se veía mi pantalla. Pero, ¿cómo quieres que llevemos las preguntas, doctor? Muchas gracias, Doc. No te preocupes, si quieres te las voy leyendo y las vamos abordando conforme llegaron. Ok. ¿Sale? La primera, bueno, por aquí nos comparten un comentario. Dice, ¿la acción es curativa o solo de mejoría? Recordemos que ninguna terapia se puede considerar 100% curativa porque no sabemos el efecto que va a tener en el animal. Sí puede tener curación especialmente ante efectos de inflamación, ansiedad, depresión y trastornos neurológicos como serían convulsiones o ya un diagnóstico certero de epilepsia.
Sí se le puede llamar curación, pero todos tienen que ser tratamientos continuos. Ok, muchas gracias, Doc. Aquí hay un comentario que yo creo que ya quedó respondido, de todos modos te lo comparto. Dice, entonces, ¿no es verdad que el THC es venenoso para los animales? Pues sí, justamente ya lo platicamos. Recordemos que todo depende de la dosis, todo depende de también forma de administración, las condiciones del animal y de dónde lo hayamos conseguido. Aquí quizás también es muy importante mencionar que está muy de moda ver en bazares veganos, bazares artesanales, estas botellitas cafecitas que dicen ser CBD o dicen ser THC. ¿Cómo sabemos que realmente es o que no hicieron un aceite? Quizás igual a marihuana, porque lo hacen con la planta de marihuana, pero ¿cómo saber las concentraciones? No se tiene cómo hasta que Cofepris apruebe estos productos. No significa que sea veneno, recordemos, la dosis marca el veneno. Le diste muy poco, le diste demasiado, como cualquier cosa. Gracias, Doc. Igual por aquí hay algunas que también ya quedaron contestadas. ¿Qué reacciones desfavorables y cómo se contrarrestan? Pues se van a contrarrestar con la dosis. O sea, siempre hay muchísimos casos y hay muchísimos casos, sí, de investigación y de que se han llevado a cabo bueno, nos han platicado en entrevistas que hemos hecho a médicos veterinarios en diversos consultorios, que ellos ofrecieron una dosis alta porque el animal parecía necesitarlo. Porque, es que se presentó, tenía 3 convulsiones a la semana, así que le mandé la dosis máxima que me decía el producto y pues ya no sé cuánto más darle porque ya llega al límite. Ese es un gran problema que existe en que no haya información sobre la cannabis, en que no existe el conocimiento de que así como se manejan los opioides de mínimo hasta un máximo y que puede requerir que haya un descanso, tenemos que considerar muchísimas cosas dirigiéndonos a un especialista. Gracias, Doc. Nos comentan por aquí, si tienes sospecha de intoxicación con cannabis, ¿se puede realizar prueba como en humanos? No es confiable. La prueba tanto en perros como en gatos no suele brindar, puede ofrecer muchos falsos negativos y sobre todo por el tiempo. Los perros y los gatos tienen una mayor concentración de receptores CB1 y CB2 en nivel tracto gastrointestinal. Esto quiere decir que requieren una menor dosis de la que requeriría un humano, por lo tanto, los estudios están a una mucho menor dosis de la que pudo haber llegado el perro. Entonces, no es algo favorable. Muchas gracias. Aquí nos comparten un testimonio. Mi perra tenía tumores cerebrales cancerígenos. Para mí lo importante era que el tiempo que viviera no sufría demasiado, aunque sé que el CBD no la iba a mejorar. Nos pregunta también colega Francisco, como teólogo, ¿puedo recomendar su uso para bajar niveles de estrés y ansiedad de un perro? Yo no recomendaría que lo hiciera alguien que no es médico veterinario o un especialista en cannabis. Aquí en México, no sé si te sea de utilidad esta información, pero existe una asociación que se llama Canapeutas, a los que te puedes dirigir en el caso de, pues, cómo ofrecer la cannabis, aunque, pues, ellos no te pueden ofrecer el producto aún. Te pueden orientar, pero no podrías conseguir el producto que necesitas. Gracias. No sé si el colega Francisco quiso decir etólogo en lugar de teólogo, a lo mejor por ahí un problema con el corrector, con el autocorrector, pero bueno. También nos pregunta colega Nadia, ¿el dolor articular solo disminuye o disminuye la degeneración? Va a disminuir solo el dolor. Es decir, vamos a llegar a un punto en que esto pasa muchísimo en perros, gatos y caballos, que hay una degeneración articular, la osteoartritis articular, que vamos a poder manejar muy bien el signo de dolor, pero vamos a necesitar una sinergia con un fármaco que apoye a la articulación o terapias, hay incluso de terapias de neurales y todo esto que inyectan un líquido para realizar un apoyo precisamente en la zona de necesidad. Muchas gracias. ¿Qué productos recomienda con CBD o THC o de qué laboratorio? Yo no puedo recomendarles uno.
hasta este punto en que COFEPRIS no ha aprobado ninguno como tal, sería como entrar en conflicto de intereses y es lo que menos se busca tanto en esta plática como en el trabajo de investigación. Se han presentado, yo te puedo decir que hay muchos productos en el mercado, no necesariamente regulados, pero está existiendo mucha importación de producto que sí está regulado en los países de origen, así que si es realmente necesario, por el momento podrías irte por ese lado. Gracias. Ya nos corrigió aquí el colega Francisco que efectivamente era como etólogo, pero bueno, ya Ay, sí, yo sé. pensé que era para algo religioso y dije, pues, con los de humanos, Sí, sí. realmente yo Bueno, estaba, a lo mejor para ahí una terapia emocional o algo así, ¿no? Pero bueno, claro. ya quedó aclarado el asunto. Para cólico equino se puede aplicar como analgésico. Está muy experimental porque recordemos que el cólico equino es situación tanto de urgencia como de emergencia, tiene que tratarse en cuanto es diagnosticado, entonces no ha dado tiempo de analizar, de estudiar si fue funcional la terapia de CBD o si fue funcional todo lo demás que se hizo. No podemos dejarlo aislado, pero me gustaría adquirir más información al respecto antes de dar una respuesta como sí o no. Muchas gracias, Doc. Chicos, por el momento el chat está completo. No sé si alguien quiera levantar la manita. Igual, bueno, como etólogo se puede recomendar, supongo yo, si es como etólogo, con el título de etólogo, pues que implica ser médico veterinario, no habría seguramente mayor Sí, inconveniente. claro, si es una especialidad de la medicina veterinaria, claro, pero si es etólogo por conocimiento, por diplomado, por taller, yo te diría que mejor te dirijas a un médico veterinario, que hagas ahí una alianza y pues les puede resultar de beneficio a ambos. Efectivamente. Listo, chicos. Si alguien quiere hacer alguna intervención con su micrófono, igual pueden levantar la manita. Y si no, estamos completos, colegas. Listo, pues creo que estamos al 100. Doctora, muchísimas gracias por compartirnos este tema tan importante que efectivamente da para muchísimo, 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 yo creo que para cursos enteros. Claro. Por ahí preguntaban sobre las diapositivas también. Las diapositivas propiamente no se las podemos enviar por un tema de protección pues, de los derechos de la doctora, pero el video está disponible tanto en nuestros canales en YouTube como en Facebook para que lo puedan pues, revisar las veces que sean necesarios, ¿sale? De todos modos, la doctora aquí en pantalla nos está compartiendo su correo electrónico, que es andrea.llevale@gmail.com, por si gustan escribir y consultar alguna duda Sí, o algún también por si producto, quieren alguna... referencias de, oye, mencionaste esto, no sé si notaron que yo en todas las diapositivas les puse las referencias de los artículos de donde proviene la información. Me voy a regresar un poco, no, creo que ya no me puedo regresar. Pero justamente en las partes inferiores yo incluyo todas las referencias, entonces si a ustedes les interesó una parte de la exposición en especial, me pueden decir, oye, tienes la información de este estudio y yo con mucho gusto se los mando. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, chicos. En este momento vamos a detener la transmisión en Facebook y pues este video va a quedar disponible, ya les decía yo, en nuestras redes sociales. Para quienes quieran solicitar su constancia, todavía están a tiempo, lo pueden hacer a más tardar el día lunes, se las haremos llegar por correo electrónico. Pues de todos modos, sigo haciendo comerciales. Tenemos próximamente nuestra Conferencia Internacional de Bienestar Animal y una Salud, con ponentes de España, Colombia y México, para quienes gusten participar en nuestro próximo evento. ¿Vale? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, doctora Andrea, doctora Carla. Pues nos estaremos viendo pronto nuevamente. Hasta luego. Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bye bye.